¿Cómo les va? Muy bienvenidos a un nuevo programa. Sí, gracias al director, gracias al director. Venimos, ya estamos listos para arrancar un nuevo programa de Córdoba 15 aquí en el streaming de Por Deporte Play. Perfecto. En un fin de semana realmente de alto voltaje, porque claramente ya es hasta viejo quedó, pero la victoria de los Pumas frente a los All Blacks en Vélez, la verdad que es como que movieron un poco los cimientos del rugby internacional, de World Rugby, porque hicieron eco esa victoria en todo el mundo ovalado. Y bueno, uno por ahí se pregunta, después de esta victoria, ya le ganaron los Pumas a los All Blacks el año pasado, ahora de vuelta. El año pasado de visitante, ahora de local por primera vez en la historia. Jugando bien, digamos, atacando, no siendo mezquino. Yo le pregunté, ¿qué le haría falta a Sansar? En este caso, a la Unión de Rugby de Nueva Zelanda, a la Unión de Rugby de Sudáfrica, como para terminar de convencerse que esta competencia le cae bárbaro a lo que es el hemisferio sur. Pero bueno, pareciera que Nueva Zelanda y Sudáfrica van a tratar de intentar el año que viene en esto de, bueno, encontrar un camino como nuevo, más comercial, que quizás por allí le pagarán más por los derechos televisivos para al no jugar contra los Pumas y con un solo partido de la Bledisloe Cup contra Australia. Bueno, veremos cuánto les sirve. La realidad indica que estos Pumas que habían dejado una sensación medio como agridulce aquí en Córdoba, no habían jugado mal claramente contra los All Blacks, pero sí se habían cometido muchos errores y en 7 días nada más un cambio abismal de 180 grados, por lo cual el equipo dirigido por Felipe Contempomi demostró estar recontra a la altura de las circunstancias, con un cambio que se dio medio como de urgencia, con el ingreso del Negrito Carreras de apertura, ocupando el lugar de Albornoz, que se le estimó una mano, que fue operado y que no va a estar tampoco en la gira por Australia, y el equipo prácticamente que ni lo sintió, anduvo a la perfección con puntos altos, pero recontra altos, sobre todo me refiero quizás por allí en la primera línea con Maico Vivas, con lo que fue el despliegue de Julián Montoya, también de Sopa Delgado, que bueno, fueron confirmados para jugar junto a Boris Wenger en Harlequins, y de esta manera, bueno, lo dejaron demostrado. Lungo Molina volvió a tener ese despliegue fuera de las formaciones fijas, muy impresionante la verdad. Y ni hablar lo que fue la tercera línea. Quizás por allí me sorprendió que Joaquín Oviedo estuvo muy activo, pero me parece que lo hecho por Pablo Matera, también por González, bueno, estuvieron en un pico tan alto que pareciera como que Quino Oviedo quizás no brilló, que de hecho fue reemplazado en el segundo tiempo por Marcos Kremer. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue un Vélez completo, lleno, una fiesta de rugby, con un Juanchi Malía que volvió a estar a la altura de las circunstancias, decía, con Gonchi García, el medio de Scrum, que la rompió toda, el centro de la cancha, un juego muy, muy equilibrado. Y este penal, por ejemplo, de Juanchi Malía, sorprendiendo jugando unos minutos de apertura, hasta que entró el Negrito Carreras y el equipo funcionó. Pero los hombres de negro, cuando aceleraban, como estamos viendo acá, este ataque de Ioane, por ejemplo, y después Proctor era el que iba a apoyar, uno como que se empezaba como a alertar un poco, a decir, che, de vuelta los All Blacks toman el rumbo del partido y generan claramente, porque tienen todas las cualidades para hacerlo, este tipo de jugadas. Pero los Pumas, que ya están también enfocados en lo que va a ser la gira por Australia, el próximo 6 y 13 de septiembre contra los Wallabies en suelo australiano, sorprendieron también con la lista, ya la vamos a estar repasando, pero decíamos, ¿no? Estos All Blacks que tienen un montón de materia prima. Newell era el que apoyaba este try, y de esta manera, uno ya volvió a decir, che, volvemos a lo mismo, pero no, porque los Pumas, dejaron en claro que tienen mucha calidad, y todo nace con esta jugada del Negro Carreras, con Mateo Carreras, que provoca la amarilla, la amonestación de Jordan, y los All Blacks, que pocas veces se los ven indisciplinados, empezaron a cometer penales, se los notaron nerviosos, se los notaron como fuera de foco, y los Pumas tomando un protagonismo impresionante, y de esta manera llevándolo a cabo en el resultado, porque después de este try de González, los Pumas empezaron a tomar una confianza tal que empezaron a equilibrar el partido, dejando en claro que lo de Córdoba claramente había sido como un impasse que tuvieron, pero el equipo supo, como me parece, interpretar a partir del staff técnico, está claro, de Felipe Contempomi y mi compañía, esto de encontrarle la vuelta y por dónde equilibrar el juego. ¿Y por dónde lo hicieron? Jugándole a los All Blacks. Por eso que
jugándole, mostrándole que el juego ofensivo estaba vivo. Es como que en cierta manera los Pumas fueron equilibrando el juego. Con un Delgui que también estuvo a la altura. Me parece que el equipo con los dos centros, lo que jugó Chocobar, lo que jugó Cinti, bueno, un equipo argentino que demostró estar recontra a la altura. Y de esa manera, de esa forma, se fue de esta manera al entretiempo. 3 iguales. Y uno decía, bueno, ¿qué va a pasar en el segundo tiempo? ¿Van a poder mantener el ritmo? Y sobre todo lo mantuvieron en lo que fue defensivamente, con muchos tackles, con mucha vehemencia en los puntos de contacto, yendo rápido a las formaciones como el rack, con un Lungo Molina recontra hiperactivo, con Rubiolo, Matera, que fue creo que la gran figura de la tarde de noche en Vélez, y de esta manera, con este penal a distancia del negro Bustos Moyano, empezó a mostrar la calidad de que el equipo argentino ya estaba, digamos, como en condiciones de empezar a jugarle de igual a igual a estos All Blacks que fueron muy criticados, muy puestos en la lupa, y de esta manera, empezaron como a alertarse. Estamos a la altura para jugarle ahora a los campeones del mundo, que se vienen los 2 partidos de Sudáfrica y Nueva Zelanda. Pero bueno, vamos a empezar a hablar. Ya está, creo que Jorge Búsico lo tenemos ya conectado en el Zoom. Así que vamos a tratar de ponerlo, Jorge, para empezar a hablar un poco de esta gran victoria de los Pumas, que es como que tiene un montón de aristas como para analizar, para ver. A ver, se ha hecho común ganarle a los All Blacks, y si uno mira las estadísticas de los últimos años, 4 años, claramente sí. Se le ganó por 4ª vez y por primera vez en Argentina. Ahora, uno mira las estadísticas como de forma macro, y la verdad que hemos ganado 4 veces, más un empate, y a lo que voy, en cierta manera, yo no sé si es para normalizar de que le ganamos ya a los All Blacks, para hacerlo algo normal. Sí, con respeto, se le ganó, se aprovechó los momentos, se le ganó en Nueva Zelanda el año pasado, se le ganó ahora en Vélez, se han achicado muchísimo los márgenes, está claro, pero también hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, porque creo que también los Pumas están haciendo muy bien las cosas, pero en cierta manera también están dando esos pasos firmes para seguir creciendo, ¿no? Así que ya vamos a tratar de ponernos en contacto con nuestro invitado de hoy, con Jorge Búsico, que es el autor del El Rugido, este libro que quedó en la historia con el nacimiento de los Pumas en Sudáfrica, y después Ser Pumas, otro gran libro que demuestra un poco la identidad del jugador argentino. Entonces vamos a estar hablando un poco con Jorge de esto, ¿no? De probar, ver, que nos cuente desde su mirada, desde que cubre deportes allá por el 1978 hasta ahora, su mirada de cuánto cambió, qué está pasando, por qué hoy los Pumas son protagonistas a nivel internacional. Pero bueno, la realidad indica que ahí está, ahí lo tenemos, Jorgito. Ahí tenemos, Jorge, querido. Qué gusto poder charlar con vos, Jorge. Hola Martín, ¿me escuchás bien? Te escucho bien, te escucho bien. Perfecto. Bueno, ante todo te quería felicitar por el programa. Parezco uno de esos oyentes que llaman para festejar por los programas, pero la verdad es que lo sigo con mucha atención, no solamente por la calidad de invitados y de preguntas que llevan adelante, sino porque además me parece un programa muy interesante en lo que es el análisis del juego y de la actualidad del rugby argentino. Así que bueno, te conozco desde hace muchos años, sé que sos un peleador del periodismo, que has incursionado en casi todas las plataformas, y esta me parece que es brillante, así que te felicito. Bueno, Jorgito, muchas gracias. Ni hablar, mira, yo me tengo que levantar y aplaudirte a vos después de tu historia y tu recorrido, y seguís intacto, intacto, te veo nuevo. Mira, una vez le preguntaron a Froilán González, le dijeron, qué bien se lo ve, y dijo, de chasis, pero cuando levantás el capó, ya no me vas a ver tan bien. Bueno, pero seguís firme en TEA, te veo ahí, estás Sí. en el grupo directivo de TEA, creador de esta gran marca que fue Periodismo Rugby, que ahora lo continúa hace varios años Nico Casanova, pero bueno, Jorge, siempre ahí, al pie del cañón. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy mi actividad está abocada casi en un 100% a la escuela de periodismo, TEA y Deportea, que es lo que me ocupa la mayor cantidad de tiempo. Me jubilé el año pasado, así que no estoy escribiendo en ningún medio,
y sí estoy abocado a un libro que me propuse y que ya firmé contrato y que lo tengo que entregar dentro de muy poquito. Así que estoy con eso desde hace ya más de un año, entre escribiendo, investigando, entrevistando, así que ya estoy casi en el proceso final. ¿Vinculado Así al que, rugby u de otra otra manera, disciplina? sigo vinculado. Sí. ¿Vinculado al rugby, digo, u otra disciplina? No, no, a ver, yo en la escuela me ocupo de todo, es una escuela de periodismo general y periodismo deportivo, y de rugby solamente estoy con esto, y además tengo un streaming con Nicheto García Sanz, que es más que nada un hobby, que lo hacemos en la sala de streaming que tenemos en TEA, y bueno, yo acompaño. Me pidió si me quería sumar. Le dije, mira, yo en este momento estoy abocado a otras cosas, pero bueno, si es solamente para estar, me prendo. Así que ahí estoy también incursionando este mismo mundo en el que estás vos. Bueno, sí, estamos acá al pie del cañón, Jorge, querido. Mira, estaba viendo, autor del libro El Rugido, El nacimiento de los Pumas en el 65, Ser Puma. Te pregunto, como para arrancar esta charla de dos colegas, digamos, sobre el rugby argentino, ¿qué significa ser Puma para un rugby argentino en nuestro país, con nuestra idiosincrasia, con la historia que tenemos del fútbol tan grande por detrás? ¿Qué significa ser Puma? Mira, es una pregunta que en el primer libro le hicimos a todos los capitanes que están vivos todavía, desde Aitor Otaño, creo que llegamos hasta Lisandro Arbizu, todavía no era capitán Agustín, este, y todos más o menos dicen lo mismo, ¿no? Que ser Puma es es como que uno se pone esa camiseta y pasa a ser una parte más del cuerpo, que uno nunca se la saca, y que es como un compromiso, ¿no? Que uno está en el seleccionado por todo lo que aprendió en los clubes, por todo lo que, por los amigos, por los compañeros, y, y es como, no, es lo máximo que puede aspirar yo creo que cualquier deportista, ¿no? A ponerse la camiseta celeste y blanca. En el caso de los Pumas hay todo una especie de legado muy fuerte donde hay un compromiso que excede a todo cuando uno se pone la camiseta de los Pumas, ¿no? Por lo menos esto es lo que yo he ido respetando a lo largo de los años, recabando, mejor dicho, a lo largo de los años, a casi todos los que les he preguntado qué pasa cuando se ponen esa camiseta, ¿no? Jorge, Y y a partir de casi tus todos coberturas, contestan que ¿arrancaste en el 78? yo arranqué en el 78 como periodista, pero mi primer cobertura de los Pumas fue en el 79, en el primer test con los Wallabies, que fueron en la cancha de Ferro. Mi primer partido que cubrí como periodista fue en el año 78, un casi SIC en el casi, pero el primer partido de los Pumas que me tocó cubrir fue el triunfo, el primer triunfo de los Pumas contra los Wallabies en la cancha de Ferro. Este, Fueron dos partidos. En esa época, ¿te acordás, Martín, que las giras venía un seleccionado y se quedaba casi un mes en la Argentina, jugaba primero contra el campeón de la urba, pero que en realidad era el campeón de Buenos Aires, después jugaba por el interior, jugaba en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, y también había un partido con el seleccionado de Buenos Aires, y por último habían dos test match contra el seleccionado nacional. Así que esa primera gira de los Wallabies la cubrí casi toda. Me acuerdo que fui a Rosario, que fuimos también a Córdoba, si no me equivoco, y después todos los partidos que jugaron en Ferro, ¿no? Jugaron con el SIC, con Buenos Aires, y dos partidos contra los Pumas. Ese fue mi primer contacto periodístico con el seleccionado de rugby. Jorge, y si mirás para atrás, hoy 2025, primera vez que los Pumas le ganan a los All Blacks en Argentina, el último sábado, ya le habían ganado, o sea, es el primer seleccionado que le gana a los All Blacks en un año dos veces, de local, digamos, siendo local Nueva Zelanda y ahora siendo visitante, los Pumas en Buenos Aires. ¿Cuántas cosas crees que pasaron en todo este camino
para que hoy los Pumas estén donde están o provoquen este tipo de resultados? Mira, yo creo que el seleccionado de rugby siempre tuvo muy buenos jugadores. Si uno busca en la historia y hablas con jugadores que jugaron en aquellos tiempos y que aún hoy siguen muy ligados, te dicen que hay jugadores que quizás son mejores que cualquier otro. No te estoy hablando de Arturo Rodríguez Jurado, Martín Sansot, Hugo Porta, Palomo Echegaray, Chiquito Travaglini, te digo Pochola Silva, por decir seis. Lo que pasa que durante muchos años el rugby argentino estaba, no te diría aislado, pero no era importante dentro del plano internacional. O sea, tenía competencia cada tanto, los Pumas recibían acá, iban a jugar una gira al exterior, hacían siempre partido, o sea, no, nunca pasaban grandes papelones, hasta que llegó un momento, la década del 90, donde el rugby empieza a, a correr plata, ¿no? Empieza a haber plata, hasta que en el año 95, estamos exactamente a 30 años de que la World Rugby, en ese momento International Rugby Board, declaró la era abierta, que es que se permitía jugar a profesionales junto con amateurs. En el 95 arranca el Tri Nations, arranca el Super Rugby, arranca la Liga Profesional Inglesa, arranca el Campeonato Profesional Francés y se empiezan a crear un montón de torneos profesionales, en los cuales Argentina quedó afuera porque Argentina en el 95 fue el único país que votó en contra de la instauración del profesionalismo en el rugby. Estamos hablando hace 30 años atrás, ¿no? El rugby argentino era muy cerrado a todo lo que fuera plata, lo miraba mal, lo despreciaba ampliamente, y bueno, y a los Pumas lo sufrieron, fueron al Mundial del 95, hace poco para el libro que estoy escribiendo hablé con el Peto Krexel y me contaba que Argentina tenía un solo oficio en ese Mundial, y que Inglaterra, que había sido rival en la zona, tenía un piso entero para los oficios. O sea, las diferencias empezaban a ser notables, Argentina lo sufre, de todos modos se tardó mucho en empezar a hacer algún esquema no parecido, algún esbozo de alta competencia que recién podemos hablar en el finales de los 90, en el finales del siglo XX. Y lo que cambia todo es el tercer puesto en el Mundial de Francia. No solamente porque los organismos internacionales se ven en la obligación de encontrarle una competencia a la Argentina, sino porque empieza la era de Agustín Pichot fuera de la cancha, que para mí es fundamental en todo esto que está sucediendo hoy, porque Agustín era un jugador muy respetado en Inglaterra, fue capitán en los equipos que jugó, ya había salido campeón de Francia, ya había sido capitán de los Pumas en el 2007, en el 2003, ya era un jugador muy reconocido, y creo que la figura de Pichot fue una figura que los organismos de rugby tomaron como una figura en serio y conocida. Hasta ahí los dirigentes argentinos no eran conocidos, no habían sido grandes jugadores de rugby, no habían jugado en los Pumas, nadie sabía quiénes eran a nivel mundial. Y con Agustín arranca un plan en el 2008, 2009, de lo que hoy se conoce como las academias, pero que en ese momento se llamaban centros de alto rendimiento, los CEDAR, que durante tanto tiempo hablamos de ellos, y empezó un plan replicado en varias provincias, en varias zonas del país, o sea, no un plan para Buenos Aires, un plan para Mendoza, un plan para Tucumán, sino que un plan hacia todos los lugares replicado. Y bueno, y empezó a dar resultados. Todos creíamos que lo posterior al 2007 iba a ser muy complicado, y sin embargo, Argentina
Llegó a los cuartos de final del Mundial del 2011, llegó a las semifinales del 2015 y volvió a llegar a las semifinales del 2023. O sea, de 5 mundiales, en 3 estuvo entre los 4 mejores. Y además, entró al Rugby Championship, lo que le dio una posibilidad de jugar 2 veces por año contra los 3 mejores de la historia, como son Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Tardó muy poco en ganar el primer partido, le ganó el primer partido en el 2014 a Australia, en Mendoza. Y cuando entra al Super Rugby con una franquicia propia, 100% propia, a los 4 años llegó a la final. Claro. Entonces, yo creo que el gran factor del rugby argentino es el siguiente. Primero, los clubes. Yo creo que sin los clubes no habría Pumas. Todo lo que generan los más de 500 clubes en la Argentina es algo muy poco visto en el mundo. Yo creo que no hay un modelo de clubes como el de Argentina, y de hecho lo dicen todos los grandes entrenadores que vienen a la Argentina. Y el segundo factor es Pichot. En esos dos factores muy poderosos generaron lo que hoy vive el seleccionado argentino. Ahora, no Jorge, solamente dos veces en un año a los All Blacks, sino que en un mismo año le ganó a los Lions y a los All Blacks. Claro. Cosa que no sé si algún equipo lo debe haber hecho. Claro, claro. Jorge, y qué impresionante, porque yo comparto con vos la misma teoría de lo importante que fue Agustín en este como encaje dentro de una línea internacional. Y la verdad que siendo tan como cuestionado, lo que hizo Agustín fue realmente ponerlo en la primera escena, digamos, del rugby mundial y mantenernos, porque uno por ahí piensa allá por el 2012, cuando jugamos el primer partido del Rugby Championship, y lo veo hoy, 13 años después, ganándole los All Blacks, y vos decís, todo el recorrido, se bancó el proyecto, el equipo tenía objetivos claros, estaba puesto el foco en esto del crecimiento. Es verdad que post pandemia, con la ida de los jugadores a Europa, el nivel sobre todo de preparación es muy bueno por donde están los jugadores, pero impresionante, Jorge, que se haya mantenido eso, y poco se puede entender cómo Nueva Zelanda y Sudáfrica se quieren volver a desmarcar, ¿no? Sí, ahí creo que hay un tema económico, ¿no? A ver, yo elogio esto de Agustín, como otras cosas las critico. Ahora, con el trabajo que ha hecho él con el rugby de alto rendimiento en la Argentina es extraordinario. Argentina tiene un modelo propio, no existe otro modelo de alto rendimiento en el mundo como el que tiene Argentina. De hecho, muchos países emergentes lo quieren copiar. Y además, como decís vos, ha sido muy constante en ese proceso. O sea, nunca esquivó el objetivo que él tenía, que es que los Pumas compitan contra los mejores y que además les puedan ganar. Lo de Sudáfrica y Nueva Zelanda me parece que obedece más a que Nueva Zelanda, según tengo entendido, no está bien económicamente. Es un país, vos lo conocés, Martín, hemos ido al Mundial del 2011, con muy poca gente. De hecho, hay más ovejas que personas. Y el rugby últimamente, hoy a la mañana leí que se suicidó un jugador que había tenido que dejar de jugar por el tema de las conmociones cerebrales y que había empezado una investigación sobre el tema de los golpes en la cabeza. Creo que el rugby ha tenido muy mala propaganda en los últimos años con el tema de las lesiones en la cabeza y los juicios que han empezado a aparecer y que quizá todavía no hemos visto todo. Y eso en Nueva Zelanda ha hecho eclosión y hay mucha gente que se ha empezado a volcar a otros deportes. Me hablan de gente de Nueva Zelanda que el básquet ha crecido mucho, que el fútbol ha crecido mucho, cuando el deporte por excelencia de los neozelandeses es el rugby, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Entonces me parece que Nueva Zelanda está en una crisis que necesita recaudar y los partidos al estilo Lions contra Sudáfrica, o sea, jugarían los dos equipos que más títulos del mundo ganaron, sería un atractivo muy fuerte.
principalmente para la televisión y segundo para los anunciantes. Pero yo creo que Argentina va a encontrar la manera de reubicarse. En eso Agustín es muy vivo, saca agua de abajo las piedras y seguramente algún camino encontrará para que los Pumas no pierdan este nivel de competencia. De hecho, lo escuché a Travaglini, no sé si será así o no, pero como que el Rugby Championship, no el año que viene, pero los 3 siguientes va a seguir como está hasta ahora. Por lo cual el problema sería el año que viene, el 2026, que se va a jugar esa Nations Cup, donde por ahí hay un par de partidos menos, pero Argentina va a poder seguir progresando. Yo creo que hay... A ver, vos mirá, porque no nos quedemos solo en los Pumas, miremos el mapa completo. Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos con el Seven. Un Seven que ha ganado dos circuitos. Después perdió la final, pero ganó 2 circuitos. Fue el primero a lo largo de todo el año. 2 terceros puestos de los Pumitas en distintos mundiales. Es un programa que va más allá de los Pumas. O sea, el rugby argentino, ubicado en un extremo del mundo, lejos de todo, que todavía no es ni siquiera el 20% profesional, porque Argentina sigue teniendo campeonatos amateurs. Claro. Tiene ese nivel de éxito, habla de que hay un programa que está muy bien ejecutado, que no se ha variado a pesar de que han llegado entrenadores distintos, como que hay una línea trazada, y también hay una línea trazada por Agustín, no por los dirigentes, que los dirigentes han respetado. Claro. Que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con un montón de cosas, con la estructura. Bueno. Jorge, ¿y te gusta la idea del Super Rugby Américas? ¿Te gusta el aporte que está generando el aporte que está generando el Super Rugby Américas? De repente que hoy tengas un chico como Boris Wenger del Jockey Villa María, Pedro Delgado de All Lions de Santiago del Estero, Molina, Efraín Elías, bueno, chicos que han salido de sus clubes, pegaron el salto a Dogos y hoy los vemos y cumplen. Es como llamativo. Sí, te voy a ser sincero, no soy mucho de verles LAR. Está bien. No me atrae todavía, no es un formato que me atraiga, pero es evidente que el rugby argentino, ante la caída del Super Rugby, claro, le ha servido, porque de ahí, como decís vos, hoy hay en la delegación que está en Australia, hay varios jugadores que vienen de la SLAR. Claro. ¿No? Está Benítez Cruz, está Roger. Ricardo, están los chicos que vos dijiste también. Y de hecho son bastante buenos porque 2 de ellos acaban de firmar contrato con el Harlequins. Claro. O sea, no se lleva a cualquier jugador el Harlequins, que es uno de los equipos más representativos de Inglaterra, ¿no? Claro. Y otro que es el Toulouse. Creo que hay una... Creo que vamos camino a un torneo no sé si profesional, pero semiprofesional en la Argentina, porque todos los años se agrega una franquicia, ¿no? Ahora están hablando de que se agrega esa información, por ahí la tenés mucho mejor vos que yo. Sí, la del litoral. Litoral. Claro. ¿No? Y después se habla de una franquicia del noroeste, y después se habla de una franquicia más de Buenos Aires. Entonces yo creo que va a haber como un campeonato argentino, pero de franquicia. Claro. Y bueno, sería lo que todo el mundo temió en algún momento, que hubiese un torneo semiprofesional en la Argentina, pero que ahora todo el mundo ve como algo natural. Claro. Jorge, y si tuvieras como que analizar ahora, porque la semana pasada, creo que el fin de semana, justo Nico Casanova, que le mandamos un fuerte abrazo, le hizo una nota a Mateo Carreras, donde yo lo entiendo lo que quiso dar a conocer Mateo, diciendo, che, se ha hecho más como normal que en estos últimos 4 años, 5, le hemos ganado 4 veces a los All Blacks, siendo que antes tenía que esperar, no sé, 20 años, una gira, que venga Nueva Zelanda. A ver,
yo entiendo lo que dice Mateo y está buenísimo porque la generación de él, Nueva Zelanda no es un cuco como sí en otras generaciones. Ahora digo, también hay que tomarlo con mucho respeto, porque en realidad creo que este tipo de partidos como el del sábado se dan, pero siendo que a los Pumas les falta quizás esa regularidad cuando en noviembre van a la gira por Europa, que le hacen un partidazo a Inglaterra y después pierden con Gales y con Escocia por 30 puntos. Entonces creo como que en realidad hay que ir tranquilo, optimista, pero siendo también con cautela, ¿o no? Mira, yo creo que lo que ha pasado eh, en las entrevistas que he hecho, porque yo el libro lo arranco con el partido del 2020 en Parramatta, Claro. que es donde llega el australiano, no me sale el nombre, que Michael fue al Cheika. Mundial, Michael Cheika. Y todos dicen que hay algo que les dijo Michael Cheika como que les cambió el chip. Y Michael Cheika le dijo, ustedes son tan buenos como el resto. Déjense de creer que le faltan el scrum, que le faltan el line, a todos les falta. Ustedes se tienen que convencer que le pueden ganar a cualquiera. Y creo que lo que pasó fue eso. Creo que hoy los jugadores de este grupo de los Pumas y el staff saben que le pueden ganar a cualquiera. Eso no significa que se la crean, Claro. pero como que ya no hay cucos. O sea, Argentina ya le ganó a todos, fue sin su equipo titular y le ganó a los Lions en Dublin, le ha ganado 4 veces a los All Blacks en Australia, en Nueva Zelanda y en Buenos Aires, o en la Argentina, mejor dicho. Le ha ganado por 40 y pico de puntos a Australia, le ha ganado a Sudáfrica en Sudáfrica y en la Argentina. Eh, ha llegado, para mi gusto, sin jugar bien, a una semifinal de un mundial. Eh, es verdad lo que vos decís, le falta regularidad al equipo, le falta todavía regularidad, pero yo creo que, que si no les toca un sorteo demasiado complicado, en el mundial puede haber una final, Claro. ¿no? Claro. Que creo que es lo que le falta al rugby argentino. Jorge, Vos y hablás si, y, si, y yo si de repente te empezás digo, a repasar un poco esas grandes figuras que has visto desde el 79 hasta acá, con todo plantel siempre tenía 2 o 3 jugadores destacados, que han ido correlativamente con el tiempo marcando la diferencia. Con respecto a este plantel de Felipe, ¿hay jugadores que te llaman la atención, que te sorprenden el buen nivel que tienen regular, parejo? yo creo que este equipo tiene un jugador alucinante que es Pablo Matera. Eh, un jugador que podría haber jugado en cualquier época y hubiera sido crack en cualquier época. Para mí, Pablo Matera está entre los 3 o 4 mejores jugadores argentinos de la historia. Eh, lo pongo en un pedestal con Porta, con Pochola Silva y con Felipe Contepomi, que para mí y por ahí Martín Sansot, que para mí son los 5 mejores jugadores que yo he visto por lo menos. Eh, y después hay un jugador que a mí me encanta, que es Magia. Juanchi Magia me parece un jugador extraordinario. Extraordinario. El otro día hicimos una nota con Flamont, el segunda línea del Toulouse, y también hablamos con Lusatois, y hablaron maravillas de Magia, ¿no? De un jugador que para mí está a nivel mundial. Prendí Claro. la luz porque veía que no me veían. Está bien, está muy bien, muy bien. Que está a un nivel mundial. También me gusta mucho Santiago Carreras, no es por quedar bien con los cordobeses, pero para mí también Santiago Carreras es un crack, crack, de esos jugadores que aparecen una vez cada tanto. Claro. Eh, Jorge, y ya, mira, a ver si coincidimos en este punto. más, este, ¿A Felipe no lo ves distinto? A Felipe, bajo esta conducción de head coach de los Pumas, con una clara idea ofensiva, con una convencido de lo que busca, lo que quiere y que el equipo le responde. A mí esta versión de Felipe como head coach me tiene como sorprendido, muy aplomado lo veo. mira, no estoy cubriendo a los Pumas, así que no estoy
no voy a ver entrenamientos ni nada. Yo siempre creí que Felipe podía ser el mejor entrenador que podían tener los Pumas, después de Cheika, ¿no? Cuando se fue Cheika, si no era Quesada, tenía que ser Felipe. Claro. Tenía algunas dudas con Felipe en cuanto al manejo del grupo. Él cuando estuvo en Jaguares tuvo algunos problemas, algunos encontronazos con jugadores, pero bueno, se nota, como dice el hermano, hizo un máster como si en fútbol hubiera sido hecho un máster en el Barcelona de Guardiola, ¿no? Hizo un máster en Leicester y, y se ve la mano. Pero creo que también tiene un ayudante que es el neozelandés, que creo que también le ha dado al equipo una impronta impresionante en la defensa, ¿no? Porque quizás lo que más nos sorprende hoy es ver todas las variantes de ataques que tienen los Pumas, muy parecido a Irlanda, los, los, los falsos, los señuelos, los redobles todo el tiempo, pero para mí lo tremendo es la defensa. La defensa es una defensa que va hacia adelante, que genera mucha pérdida de pelota y a partir de esa pérdida de pelota se ataca desde cualquier lado. Creo que hay un combo ahí de todo el staff. Me parece que lo único que falta un poco es el Scrum. Sí, Este, el Scrum todavía no es el Scrum que debería tener un equipo que aspira a ser campeón del mundo, porque yo creo que este equipo aspira a ser campeón del mundo. Este, pero sí, creo que Felipe le ha dado una impronta y que él creo que se siente muy seguro, sí. porque con estos jugadores ya estuvo en el Mundial. O sea, eh, cuando vos hablas con los jugadores, te dice que en el Mundial las estrategias las llevaba adelante Felipe. Que Cheika era alguien que supervisaba desde arriba, pero que manejaba los esquemas y los que planteaba los partidos era Felipe. Así que creo que eh, más todo el bagaje que trae Felipe, de lo que él fue como jugador, creo que hay y hay una cosa clave, Martín. Me parece que los jugadores Claro, le creen, están comprometidos con lo que él les propone. sí. Eh, que era lo que pasaba con Urcade. Cuando llega a Urcade, trae otra idea de juego y él creo que lo que logró fue que los jugadores se comprometieran con esa idea. Claro. Este, Sí, yo y comparto bueno, con vos. Yo creo que los Pumas del 2015 tenían una gran identidad con Hugo Urcade, claramente uno de los planteles que yo he visto mejor jugar al rugby colectivo de los Pumas. Después tuvimos como un impas ahí en el medio. En Jaguares se vieron cosas lindas cuando se jugó el Super Rugby. Me parece que cuando estuvo Gonzalo Quesada también, a mí Gonzalo me gusta mucho su identidad, su manera de ver el rugby, el grupo, etcétera. Y me parece que con Felipe hemos retomado ese camino que por ahí digo, che, pero ¿con qué Pumas, con qué imagen de los Pumas me quedo? ¿Con el de Dublin que le ganan a los Lions? ¿Con el que pierde los partidos con Inglaterra y bueno, después le ganan bien a Uruguay? ¿Con el que pierden en Córdoba muy penalero o con el que le ganan en Vélez siendo ultra prolijos? Y es como que me cuesta encontrar un hilo conductor. y es verdad, creo que a todos nos pasa lo mismo, Martín. Creo que, eh, a ver, no nos olvidemos que juegan contra los mejores equipos del mundo, ¿no? Y que generalmente cuando se jugó con Inglaterra hubo muy pocas semanas de entrenamiento, no jugaron todos los titulares, por ejemplo no jugó Magia, que para mí es un jugador clave porque además es muy líder dentro de la cancha, lo ves, además de que es uno de los vicecapitanes, lo ves que adentro de la cancha habla y habla, este, pero sí, yo creo que, por ejemplo, lo que terminaría de redondear esto es que hagan un Rugby Championship al nivel de que jugaron el sábado pasado, ¿no? Claro. Entero. Por más que pierdas, ¿no? Porque perder podés perder, pero una cosa es perder cometiendo 9 penales en el primer tiempo y otra cosa es perder ahí porque tu rival te superó. Claro, Eh, claro. yo creo que los Pumas van por el buen camino. Creo que Jorge, y teniendo la posibilidad de haber hablado con estos libros, El Rugido, con Ser Puma, con Capitanes,
¿Qué mirada tenés sobre lo que fue la forma en la cual Agustín Crevi se despidió de los Pumas, siendo un gran líder de la era de Hugo Burkade, pasando por otros, digamos, equipos? ¿Qué mirada, qué te dejó la forma en la que Agustín se termina despidiendo del rugby argentino después de tantos partidos, siendo uno de los que cumplió más de 100 partidos, etcétera? No, la verdad que no me gustó nada la forma que se despidió. Me parece que había otras maneras mucho mejores. Kevin se despedía en su ciudad, en el club del cual es hincha, en la cancha de Estudiantes, frente a toda su familia y sus amigos. Y además, como decís vos, un referente, un tipo que se cargó al hombro el post 2007, ¿no? Porque Claro. había que agarrar una capitanía como la que tuvo este, Agustín Pichot, ¿no? Y bueno, estas son las cosas que a veces me plantean ciertas dudas con Felipe, ¿no? Creo que hasta su gente cercana a él le hizo llegar esto de que había otra manera. Él se quedó con que eh, el partido necesitaba que Montoya siga en la cancha y demás. A ver, yo sin saber, ¿no? Me parece que por ahí hubiera entrado él como capitán al partido y que salga a los 10 minutos con toda la gente que lo ovaciona, no Claro, cambiaba nada. claro. No cambiaba nada, jugaba 10 minutos, 15 minutos, salía, entraba Montoya capitán hasta el final del partido, pero entró jugando de ala, 6 minutos, 7 minutos creo que Claro. fue. Se notó que estaba recontra enojado. Bueno, ahora leí un par de entrevistas que hizo donde dijo que estaba enojado por lo que había pasado y creo que había otra manera. Claro. Jorge, y para ya darte un cierre y dejarte tranquilo, preguntarte un poco sobre la mirada que tenés de quizás un poquito más, no tanto en los medios, estás escribiendo en la diaria, sobre esta cuestión del camino que debe trazar el rugby argentino a partir de ahora. O sea, un buen rugby championship, dejar la vara alta, pero sobre todo por el convencimiento de estos jugadores que vienen haciendo bien las cosas. Después vendrá la ventana de noviembre y un calendario para el 2026 con la Nation Cup, que se van a empezar a entrelazar con Fiji, con Japón en el hemisferio sur, contra los de Europa. ¿Te gusta, no? ¿Te parece que está bueno esto de empezar a mechar con los seleccionados europeos? A ver, ante la falta de Rugby Championship, me parece que, a ver, creo que el Rugby Championship es lo mejor que te puede pasar, Claro, ¿no? Jugar 6 veces al año contra esos tres monstruos ida y vuelta, me parece que es extraordinario. Además, porque, bueno, ahora este año casualmente no, pero bueno, tenés posibilidades de verlos en la Argentina. Eh, Al no estar en el Rugby Championship, esta Nation Cup que van a inventar, me parece que está buena porque le da a los Pumas la posibilidad de jugar más seguido contra los del norte, eh, y es una especie de mini mundial. claro, O sea, como que te va a dar una especie de marco de dónde estás parado. claro. Es más o menos la idea que tenía Agustín cuando se propuso como presidente de la IRB, si no me equivoco, ¿no? Claro, es que era la misma idea, era el mismo concepto, Más o menos eso, de sí. darle posibilidad a los equipos del Tier 2 para poder competir, que es un poco la idea. No en este caso, en esta primera edición, pero Acá no hay posibilidades para el Tier 2. no, Eh, Lamentablemente pusieron a Fiji y a Japón, que tiene la plata, pero los dejaron afuera todos los de segundo orden. O sea, van a hacer un torneo para los 10 primeros del mundo y el resto que se arregle, ¿no? sí, Yo creo que ahí el rugby, y esto ya sale de la Argentina, sigue siendo un deporte muy acotado a nivel masivo, ¿no? No despega. Vos fíjate que siempre los mundiales lo juegan lo mismo, siempre las finales son los mismos, el campeón siempre es el mismo. No ha logrado desarrollarse en el resto del mundo el rugby. Ahora están probando con Estados Unidos, pero viste que tampoco Estados Unidos funcionó. La franquicia que había de los argentinos se cayó.
el torneo, al agarrar a los norteamericanos, lo hacen onda fútbol americano, por lo cual hasta deja ese rugby, el try no se convierte, o sea, hay un montón de Claro. cosas eh, bueno, que evidentemente hay un problema de expansión para el rugby, ¿no? Sí, y la victoria de los Pumas del sábado también hizo mucho ruido en Nueva Zelanda, también en Sudáfrica y también en Australia con John Hills, haciendo una nota ayer donde eso habla de lo que decís vos, pidiéndole a World Rugby que se saque el velo. A ver, empecemos como a mirar un poquito más allá, no a los 10 primeros del ranking, que son los que te generan el negocio. Y bueno, era el planteo de una figura del rugby australiano, claramente. Sí, sí, de todos modos, a mí cuando hay esos comentarios me da la sensación que los anglosajones siguen teniendo a la Argentina como un país de segundo orden, ¿no? Sí, O sea, que como que reaccionan cuando a Argentina le va bien, cuando Argentina hace rato que está, le pelea a los anglosajones palmo a palmo. De sí. hecho, en el Mundial 2015 se quedó afuera Inglaterra y Argentina llegó a los cuartos de final, a la semifinal. eh, Me da la sensación como que siempre ellos ven a Argentina todavía como, De no te segundo digo que orden, no lo ven igual que España y Georgia, por ejemplo, pero lo ven todavía como, todavía no pertenecemos, ¿no? Eh, por eso hay que ganarles. claro. Sí. Y la única forma de hablarle a World Rugby es con la cancha, claramente. Es lo que pasó en el 2007. Si Claro, Argentina no, vayamos al Mundial del 2007, partido por el tercer puesto. Si Argentina pierde ese partido y en vez de tercero sale cuarto, hoy no estamos hablando de nada de todo esto. claro, Argentina realmente se mete porque gana, queda en el podio del Mundial y sacando nada menos que al anfitrión del Mundial. claro. Si no, hubiéramos seguido como antes, con jugadores jugando afuera, incluso tampoco se hubiera convencido mucho el rugby local, el rugby argentino. Claro. De hecho, vos sabés que durante muchos años, después del 2007, hubo una pelea fuerte, de que no se quería nada profesional, nada de alto rendimiento, con lo cual la única manera es como decís vos, hay que imponerse en la cancha y, y no rifar lo interno, ¿no? Claro. O sea, cuidarlo el rugby argentino, la savia que son los clubes. Este, porque en eso no nos va a ganar nadie. A nivel clubes, lo que hay en la Argentina no, no se ve en ningún lado. O sea, todos los que vienen acá quedan asombrados de, de que ven al presidente del club armando una cancha, organizando la gira el tercer tiempo del fin de semana o el micro de los chicos que van a jugar a lejos. Claro. Eh, Hay una cultura de voluntarios en el rugby argentino que yo creo que sigue siendo la base de todo y es lo que hay que cuidar, Claro. porque sobre esa base se construye todo esto que estamos hablando en esta nota, ¿no? Claro. No sé si coincidís conmigo, Pero vos sos sí, un hombre Jorge, cómo no, comparto que completamente y siendo que a mí lo que más me gusta para cerrar, esta idea que la que tenés vos la tiene mucha gente del rugby argentino, esto de seguir yendo de manera voluntaria al club a colaborar, a estar con los infantiles, con los juveniles, a hacer esa rifa para poder viajar no dar nada por sentado, digamos, es laburar, 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 aportar, aportar y después cuando ves chicos como de repente Juan Chimalia, Carrera, el Lungo Molina, Pedro Delgado, Boris Wenker, chicos de los clubes, que son de nuestros clubes, claramente del interior, como tantos otros de Buenos Aires, que cuando ellos siguen estando ahí, siempre se acuerdan de su club. No, cuando vienen a Córdoba, todos los cordobeses van al club, automáticamente. Me imagino que en Buenos Aires igual. Entonces, eso es lindo. eso es maravilloso. Y no solamente sucede en el rugby, yo no sé si leíste o escuchaste, mejor dicho, alguna vez, una nota que le hicieron a Daniel Castellani, el jugador de vóley, donde le preguntaban en Polonia cuál era el secreto, porque dice, nosotros tenemos 15 veces más presupuesto con ustedes y ustedes tienen mejor resultado que nosotros. Y Daniel Castellani contó esto mismo que decís vos.
Argentina tiene una cosa, una cultura de clubes donde la familia, si un equipo no puede viajar, arma una rifa y junta la plata para que viaje. O sea, Claro. el voluntariado y el sentido de pertenencia que tiene el argentino con los clubes, en el rugby por ahí es un poco más porque hay muchos clubes de rugby, más que club de vóley, que club de básquet. Este, y además porque se forman en los clubes, por ahí los jugadores de otros deportes se van más jóvenes o tienen otra posibilidad en el exterior. Y eso es fundamental, fundamental. El otro día, hoy leí casualmente, no me voy a acordar bien, pero decía que era un jugador de fútbol, eh, que los argentinos eran competitivos en todos los deportes por lo que traían desde la cuna. Claro. Que cualquier equipo argentino en cualquier deporte que lo pones es competitivo. Eh, y sucede, qué sé yo, Sí. desde que tenés un tipo en la Fórmula 1 ahora, hasta los Pumas que le ganan a los All Blacks, el seleccionado de básquet, todo, siempre hay algo del deporte argentino, los tenistas, este, y bueno, y un montón más que ahora no me vienen a la memoria, pero Argentina siempre tiene una cultura deportiva pese a a las curvas tan pronunciadas que tiene Argentina a nivel político, económico y social, Tal ¿no? cual. El Tal cual. deporte siempre se mantiene. Sí. Eh, En cualquier época vamos a ver que el deporte se mantiene en lo alto y ahora que lo que nos importa en el rugby, creo que hay mucho por delante y muy bueno. Creo que el camino que viene es todo de crecimiento. La Jorgito, UAR se, bueno, la UAR se plantea una final del Mundial, una medalla de oro en el Seven, en los Juegos Olímpicos, y que las mujeres ingresen al Mundial de Rugby en femenino. Son tres metas que no son tan inalcanzables, si te pones a pensar. claro. Para llegar a la final hay que ganar un partidito más de Sí. las tres veces que llegamos, y para llegar a una medalla de oro hay que ganar dos partidos más. Y las mujeres, según me dijeron, yo no lo sigo mucho a rugby femenino, están cada vez más, evolucionan cada vez un poquito más. Sí. Así que bueno, Bueno, Jorgito, ¿qué te puedo decir? Una clase, pero de periodismo así, pero exacta. Un gusto poder hablar con vos, como siempre que nos juntamos, nos encontramos. Disfruto mucho de este diálogo. Gran periodista, gran persona. Abrazo grande. Te he robado casi 45 minutos de tu vida, Jorge. Es un no, montón. para Es mí, un nunca te montón. lo dije, para mí es un placer y en algún momento me gustaría que vos me digas, fuera de esta nota, el éxito del rugby cordobés. Bueno, Creo que nunca los Pumas tuvieron tantos jugadores cordobeses en el seleccionado, ¿no? nunca, nunca. Y ya Nunca. se empezó a ver a partir del Mundial de Japón, ahí ya se empezó a ver cada vez más gente, siendo que en el 2011 tuvimos uno solo, por ejemplo, y hoy encontrás a 7, 6, 7. Y en Impresionante el lo de Córdoba. 2007, y en el 2007 ninguno. Ninguno, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Y en el 2003 tampoco, por ejemplo. Por eso. Veníamos de tenerlo al Bueno, Turco Ayuba en el 99, 2003 nada, 2007 nadie, 2011 2011 Genaro Fesia, y bueno, 2015 lo tuvimos a Matías Alemano, y bueno, y después ahí empezó como una cuestión de empezar a concatenar buenos, digamos, generar buenos productos, para llamarlo de una forma, y bueno, después en el 2019 sí se empezó a ver, y ahora, y encima jugando bien, chicos que... porque yo veo que cada jugador nuevo que llega a los Pumas es de Córdoba. Claro, claro, Y nosotros estuvimos acostumbrados durante 100 años que el jugador nuevo que llegaba era de Buenos Aires. claro, claro, Y ese es el otro gran secreto del rugby argentino, cómo se ha federalizado en serio. claro, totalmente de acuerdo. Hoy tenés humanos, cordobeses, santiagueños, mendocinos, de Salteños, todos lados del mundo, santiagueños, de todos lados tenés jugadores de rugby en los Pumas. sí, Y eso también es el modelo que ideó Agustín, sí, ¿no? sí, De sí, sacar a los Pumas del ámbito estrictamente de Buenos Aires.
Sí. Bueno, Jorgito, un abrazo grande. Se hicieron a las 7 de la tarde, ¿no? Un gusto, un recontra gusto y placer dialogar con vos. Más allá de que no estés escribiendo todos los días, te veo en el streaming, te sigo en las redes, así que siempre te mando por ahí un corazón pero de cariño, ¿no? No es un corazón de like, es de demostrar cariño por lo que nos une. Así que bueno, fuerte abrazo, gracias por esta clase y bueno, a seguir aportando ese granito de arena para el rugby argentino que ojalá que siga creciendo. Gracias, y te vuelvo a felicitar por tu programa. Bueno, muchas gracias, Jorgito. Gran logro. Bueno, abrazo grande y gracias por todo, ¿eh? Chao, querido. Abrazo. La palabra entonces de Jorge Búsico, este gran referente del periodismo argentino, periodista, ha pasado por miles, pero lo más destacado por Clarín, por La Nación, por las agencias de noticias. Bueno, un gusto que nos dimos, quizás por ahí fue de una charla más como dos colegas, pero un gustazo que nos dimos de poder hablar con Jorge Búsico de este momento del rugby argentino, de los Pumas, como hablábamos del gran momento que está viviendo Felipe al frente de este equipo que tan bien o demostró ser de captar cómo hay que cambiar el chip de un partido al otro. En 7 días lo puso en práctica, ahora se viene una gira importantísima por Australia, sin Tomás Albornoz, que fue operado, como decíamos, pero sí con el llamado de vuelta de Nicolás Roger, que tuve la posibilidad de hablar con él el último fin de semana en la derrota de tablada frente al Jockey de Córdoba, pero también, ¿no?, esto de abrir un poco el abanico, empezar a abrir juego y que uno los ve jugar en la cancha y con tan buena forma que lo hacen. Así que bueno, y antes de despedirnos, vamos a repasar rápidamente. ¿Tenemos ahí para poner el fixture del interior o no? Que el próximo fin de semana se va a estar jugando el torneo del interior, los cuartos de final. Vamos a tener clásico de zona sur. El Jockey va a recibir de vuelta al Córdoba Athletic después de lo que fue la última derrota que le hizo 50 puntos el Jockey al Athletic. Veremos si el equipo inglés tiene la posibilidad de poder cambiar un poco el rumbo o no, o si Jockey sigue aplomado como lo está haciendo en el torneo local, ya está un pasito de meterse en semifinales. Ahí estamos viendo. Por Maristas va a recibir en Mendoza al Tala, en lo que va a ser el primer cruce con uno de los protagonistas del rugby de Córdoba. Jockey va a recibir al Córdoba Athletic en Barrio Jardín. El Jockey Club de Rosario se va a enfrentar con Estudiantes de Paraná en un clásico del litoral, mientras que Duendes va a ser local de Ger, también en otro cruce de dos equipos del litoral, con Esteban Filipanix como árbitro de este encuentro. En la zona de repechaje, para ver quién mantiene el lugar, la plaza para el año que viene, Tucumán Lawn Tennis se va a enfrentar con Urucuré, los Tordos con Cray, la Tablada frente a Santa Fe Rugby aquí en Córdoba, mientras que Palermo Bajo deberá viajar a Corrientes a Resistencia, para enfrentarse con Concurne. Así que bueno, ya está plasmado, este es el fixture. Seguir un fin de semana lindo, después de lo que fue una última fecha del rugby local muy entretenida, sobre todo por lo que viene mostrando el Jockey de Córdoba, viene demostrando también el Tala, la U, que son los 3 equipos junto al Córdoba Athletic, los 4 que hoy hipotéticamente estarían clasificados a semi. Falta un montón todavía, pero bueno, la realidad indica que vamos a tener un fin de semana con mucho rugby en el torneo del interior. Ahí estamos viendo algunos de los tries del fin de semana, con victoria del Jockey de Córdoba frente a la Tablada, también con victoria del Tala frente al Palermo Bajo, del Córdoba Athletic frente al aguerrido San Martín de Villa María, Urucuré que hizo lo propio de local frente al Jockey. Y bueno, en algunos de los encuentros destacados que tuvo la fecha 13, quedan 5 nomás y se termina el rugby de Córdoba allá por noviembre, pero bueno, todo muy entretenido, realmente es una muy buena idea esto de ir congeniando partidos del rugby local con el torneo del interior, así que nos estaremos reencontrando el próximo miércoles con mucho más Córdoba 15 aquí en el streaming de Por Deporte de Play y repasando quiénes son los semifinalistas del torneo del interior, la competencia más federal que tiene el rugby argentino, y también con un ojo puesto en el rugby de Córdoba porque también continúa el campeonato local. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Marce querido, gracias, Fran querido, productores, director, a todos los que hacemos este programa con mucho fuerza y con mucho cariño. Nos estaremos reencontrando el próximo miércoles. Chau y gracias.